A lo largo de la historia, Dios siempre tuvo un pueblo llamado a alcanzar al mundo. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Durante todos estos meses que han pasado, prácticamente estamos en la penúltima etapa ya, ¿no es cierto? De aquí ya terminamos nuestro estudio de la ley o Cristo y su ley. Y hemos visto varios aspectos, facetas, y ahora vamos a ver un poquito lo que se denomina esto, la iglesia de Cristo y la ley. ¿Qué relación hay entre la iglesia de Cristo y la ley? Y interesante porque uno cuando habla de iglesia quizás se puede remontar hacia dónde, Horacio, desde siempre ha habido un nombre iglesia o ha sido diferente esta situación. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que en un comienzo cuesta pensar de que había una iglesia, por ejemplo, cuando estaba Adán y Eva. Pero no podemos olvidar de que el Señor, creo que la idea del Señor es siempre tener una comunión estrecha con la creación. Y hoy día han ido cambiando o mejor dicho, nosotros hemos ido cambiando los términos, podríamos decirlo así. Claro. Ya no es lo mismo. E incluso, fíjate, es más todavía. Hay personas que confunden iglesia con templo. Claro, con la estructura misma. Exactamente. Esta es la iglesia, ¿no es cierto? Cuando no es la idea que Dios tiene de su iglesia. La iglesia son personas que Él ha llamado para salir de algo, a algo mejor, de algo malo, a algo mejor, ¿no es cierto? Pero puntualmente la iglesia parte con su nombre de iglesia, me parece allí en el Nuevo Testamento, cuando Dios va formando su iglesia, su eclesía, ¿no es cierto? Lo Correcto. Que es originalmente. Y esto de eclesía se refiere a quienes han sido llamados afuera. Claro. ¿Ah? Aquellos que han salido del mundo, podríamos decir nosotros, y se han incorporado a una congregación que sirve al Señor, que sigue al Señor, que obedece al Señor. La verdad que uno tiene que pensar que este es un privilegio, que formar parte de la familia de Dios, y siempre Dios ha tenido esa familia, ese grupo de personas que lo ha servido, que ha estado de parte de Él. Y vamos a partir justamente de los comienzos, desde Adán, y vamos a dividir esta etapa de estudio durante esta semana, hablando primero de Adán, luego vamos a pasar a Noé, y de Noé vamos a ir a Abraham, y de allí nos vamos a remontar a Moisés, que es parte de un inicio de un pueblo también que Dios saca, como lo hemos estudiado, de Egipto. Correcto. Y de Moisés vamos a ir a Jesús, que va a colocar su iglesia basada en los 12 apóstoles, y esta base de 12 apóstoles llega hasta los días de hoy, ¿no es cierto?, como parte del remanente de esa iglesia que se forma y que tiene muchas etapas que la historia de alguna manera lo corrobora. Pero cuando uno va allí a Adán, uno tiene que pensar, y aquí tenemos que ser cautos en cuanto a la cronología, porque si bien es cierto la Biblia nos da algunos antecedentes, no son con la exactitud que nosotros quisiéramos. Yo creo que de alguna manera Dios también permitió que no hubiese esta exactitud por alguna razón, porque a Él lo que le interesa es su evangelio que llegue a nosotros. Pero sí tenemos que ser claros de que la creación no tiene más de 4.000 años hacia atrás antes de Cristo. La fecha exacta no la sabemos, ¿no es cierto? Pero eso más o menos uno tiene que decir y entender por la cronología los hechos que están aconteciendo, que están descritos allí en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de Adán, partimos de un inicio de su creación. Fíjate, el Señor en el comienzo, Él puso reglas, puso normas. Ahí cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 2, versos 16 en adelante, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí realmente con este árbol, el Señor les estaba dando también la libertad de elección. Porque antes del árbol no tenían opciones. Había solamente una opción, era obedecer u obedecer.
Ahora ellos podían obedecer o desobedecer. Estaba ya era algo que ellos hacían la elección. Entonces aquí ya el Señor pone estas reglas para quienes piensan que no deberíamos tener leyes y reglas. Yo creo que las leyes y las reglas son muy necesarias, especialmente cuando uno convive con otras personas. Claro, exactamente. Si tú miras un poquito, ¿por qué un árbol, no es cierto? Y un árbol con algunas especificaciones que aparecen allí en la palabra de Dios incluso, pero uno se olvida de que habían cientos de árboles que podían comer, pero dejó Dios establecido como una ley que iba a denotar, iba a aclarar, iba a apuntar a que el ser humano tenía que ser un ser humano libre para amar y ser moralmente libres para elegir, ¿no es cierto? Y esa era la condicionalidad que Dios tuvo. Quizás no podamos explayarnos en detalle en este sentido, pero allí ya hay un pueblo que Dios advierte, y voy a decirlo pueblo, aunque hay dos personas, ¿no es cierto?, Adán y Eva, pero que les advierte y les deja claro cuál es la situación de ellos y cómo deben andar en obediencia, libres obedeciendo a Dios, y lógicamente ellos iban a tener una consecuencia si había una desobediencia. Dejó claro y establecido Dios en ese sentido a Adán y Eva, y era necesario que esto fuera para que ellos mostraran que aman a Dios sin lo que uno podría decir la obligatoriedad de obedecer. Ahora fíjate, otra de las cosas que ellos, seguramente el Señor les advirtió, que debían andar siempre unidos. No sabemos el motivo por el cual Eva estaba sola cuando se enfrentó a la serpiente. Ahí en el capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, no fue eso lo que le dijo, pero él, ya ves tú, cuando uno ya dice, puede decir lo mismo, pero al cambiarle un poco el sentido ya se entiende de otra manera. Y dice que la mujer ahí le responde, estaba sola. Si hubiese estado Adán, seguramente Adán le hubiese dicho, mira Eva, acuérdate lo que nos dijo el Señor, no, eso no debes hacerlo. Si hubiese sido al revés, creo que también Eva a lo mejor habría actuado de esa manera. Pero bueno, andaba sola y este es el problema. Fíjate que eso si lo llevamos al día de hoy, generalmente ocurre lo mismo. Creo que los matrimonios siempre deben andar juntos, y cuando andan separados generalmente tienen más problemas o más posibilidades de caer. Incluso la Biblia dice que si andan dos, un poquito más de apoyo hay en ese sentido, ¿te fijas? Pero quizá algunas cositas rápidas podemos decir, que el fruto en sí no era ofensivo, inofensivo, no había nada en el fruto, pero sí era el objeto de la prueba de lealtad. Era la obediencia la que se estaba probando del hombre hacia Dios. Eso es la esencia que aparece allí. Pero también interesante porque de alguna manera Dios les dejó claramente establecido qué es lo que era lo que les iba a suceder. O sea, tenían totalmente claro. Ahí ellos supieron lo que era el bien y el mal. Ellos con esto, ellos sabían. El comer del fruto era el mal. No comerlo era el bien, porque estaban obedeciendo a nuestro Dios. Bueno, los invitamos para que usted siga estudiando estas cosas lindas. Su iglesia ya estaba formándose junto con Adán y Eva. Gracias por su atención, los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuántas veces en las últimas 24 horas ha hecho elecciones morales usando la libertad que Dios nos dio en el Edén? ¿Cuáles fueron esas elecciones y cuántas estaban en armonía con la ley moral de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.